¿Qué quiere decir? Para cada tarea o cada trabajo realizado, se necesita un equipo de protección adecuado para cada área de trabajo. Entonces, dentro de esto vamos a ver cuáles son los equipos de protección que se utilizan para evitar lo que son las lesiones, ya sea al empleado mismo, ¿no? En pocas palabras, el equipo de protección personal lo protege a uno mismo. Su función principal es proteger. El EPP protege en la seguridad. Los equipos de protección personal de seguridad son válidos solamente en ti y solamente depende de ti. ¿Qué quiere decir? El hecho del equipo de protección personal solamente nos protege a nosotros mismos. Pero ¿de qué depende que nosotros nos protejamos también? Saberlo cómo colocarnos, saberlo mantenerlo, también tenerle su cuidado al equipo de protección. Si nosotros no cuidamos al equipo de protección, ellos tampoco nos van a cuidar. En el tema que se debe tomar en unos segundos para evaluar los riesgos, puede ocasionar una tarea y puede llevar a evitar lesiones. ¿Qué quiere decir? Es necesario, antes de emplear un trabajo o aplicación de estos mismos, para evitar las lesiones, darnos un tiempo y ver los posibles riesgos que pueden ver en realizar un trabajo. Y de acuerdo a ese tipo de riesgos, se deben establecer equipos de protección adecuados para el oficio que vayan a realizar. En busca de los elementos o operaciones más seguras, se realizan tareas, ya sea cotidianas o de emergencia. Pueden ser sencillas o complicadas o simplemente cuestión de segundos. Muchos de estos factores, mucho depende también si son actividades que se hacen regularmente o solamente de emergencia. Para cada uno de estos casos también se requiere el equipo de protección adecuado que lo demande el trabajo. Siempre que se realiza una operación se deben evaluar los riesgos potenciales. Como ya hemos visto, los riesgos potenciales son aquellos que nos dan, ya sea fatales o ya sea de daño permanente. Se deben evaluar todos esos tipos de riesgos potenciales y realizar un estudio del equipo de protección adecuado para realizar esas operaciones. ¿Por qué proteger los sentidos? Mayormente todo lo que es el equipo de protección personal protege lo que son los sentidos que nosotros tenemos. El accidente no es casualidad, es causado por una acción o condición insegura. Cuando hablamos de una acción, hablamos de la parte que nosotros hacemos o directamente realizamos. Y condiciones inseguras hablamos cuando no trabajamos de la manera apropiada con los equipos, instrumentos, o también de acciones que nosotros realicemos inseguras también. Por tal motivo, la elaboración de los EPP, de equipo de protección personal, los elementos de protección personal tratan de proteger al individuo del cual el agente pueda llegar a ocasionar un daño al cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que me facilita el equipo de protección personal? Evitarme ese daño que me realice mi cuerpo, ya sea el sentido de la vista, sentido de audición, el sentido del gusto también, sentido del olfato y la parte dérmica, ¿no? Que hablamos de la piel. El ser humano ha desarrollado tareas generalmente en base a las necesidades en las cuales se utilizan los sentidos, uno más que otro, dependiendo del tipo de trabajo. Y el daño o pérdida de uno de ellos dificulta libremente el desarrollo de las actividades laborales y de su vida cotidiana. Ahí hablamos del tema de que una persona que se encuentre con una amputación, en el caso que haya perdido una mano, no va a poder hacer la misma que era antes. Va a tener cierta limitación. Entonces ya no vuelve a realizar sus labores como lo hacía antes. También las personas que pierden el sentido de la vista ya no vuelve a hacer la misma
tiene ya dificultades en las cuales le cuesta ya más el desarrollo de las actividades laborales. Por eso que dentro de lo que es los equipos de protección personal son para protegernos los sentidos, para evitar lesiones graves en las cuales ya el daño sea permanente. Principales riesgos que se utilizan o mayormente vamos a estar enfocados: el contacto de productos químicos o tóxicos. Ahí hablamos de las sustancias químicas que se encuentra uno trabajando, que no pueden hacer daño, ya sea por el contacto directo o también por la inhalación o también por ingerirlas. Entonces, este es uno de los factores más principales de riesgo que existen hacia el operador o hacia el trabajador. Otro de los factores principales de los riesgos son el ruido, el excesivo ruido. Por ejemplo, los que trabajan en los aeropuertos, los decibeles son demasiado altos, se necesita un equipo de protección adecuado para protegernos el sentido de la audición. Otro de los factores principales de riesgo son las superficies calientes o frías. Ahí entra cuando es el excesivo frío o el excesivo fuente de calor que va a haber en un ambiente de trabajo. Ahí entran lo que son las horas limitadas de trabajo. En la realización de tipos de trabajo donde haya demasiado frío o demasiado caliente, las horas de trabajo ya están condicionadas. No se debe sobrepasar ese tiempo, aparte de tener el equipo de protección adecuado. Otro de los factores principales de los riesgos son el estrujamiento o trituración. Ahí entra lo que son las máquinas rotativas, el tema de las moliendas. Entonces son equipos que directamente pueden llegarnos a causar incluso hasta la muerte. Estos equipos que se ven cotidianamente en trabajo también necesitan su equipo de protección adecuado. Por ejemplo, en máquinas rotativas no se debe utilizar guantes porque se pueden enganchar y lo pueden jalar a la persona y lo pueden triturar, en pocas palabras. Otro también son los proyectiles o objetos que caen o vuelan. En la parte de construcciones civiles van a ver que incluso pueden caer desarmadores, ladrillos, desde la parte superior. Por eso es que se utilizan lo que son los cascos de seguridad para evitar lesiones y evitar también la muerte, ¿no?, de las personas. Entonces, uno de los agentes principales de los riesgos son los proyectiles. Y otro de los factores principales de los riesgos son la luz ultravioleta UV o infrarroja. Ahí entra cuando se está sometiendo mucho tiempo al excesivo calor también. Van a ver la irritación de la piel cuando ustedes están trabajando. Por ejemplo, van a ver albañiles que se encuentran trabajando sin camisa y van a ver que se va a ir pelando su piel, se va haciendo roja por la quemadura del sol y hacen lo que es la irritación de la piel. Entonces, estos también factores necesitan también tener su cuidado, tanto para las exposiciones que van a tener, ya sea con luz ultravioleta o infrarroja, también el tiempo de exposición se toma mucho en cuenta. Y aquí podemos ver en la parte que vamos a ver nosotros de la ingeniería, existen métodos de control de riesgo. Y dentro de los controles de la ingeniería podemos ver, por ejemplo, uno de los controles en las vías de circulación son los semáforos, un ejemplo de los controles de ingeniería. Y hay distintos tipos. Para toda máquina también existe su diseño de ingeniería para el uso del mismo. Tiene también sus controles para evitar riesgos dentro del operador. También existen controles administrativos, que son los reportes de incidentes, informes de cada uno de los equipos de los ítems de trabajo. Si es que está teniendo una falla, si hay un sector que no se encuentra adecuadamente para el área de trabajo, todo eso entra en los controles administrativos, que son los reportes de incidentes, los informes de máquina y todos los detalles en base a lo que es un control administrativo. Y el uso del EPP, el equipo de protección personal,
que directamente es el que nos protege todos los sentidos que nosotros tenemos. Para aquello también va a depender del área de trabajo que se vaya a realizar. Y aquí podemos ver algunas clasificaciones de medios parciales de protección. Ahí entra para la protección de los ojos y caras. Vamos a ver también qué equipos de protección nos protegen de la vista y del rostro. También vamos a ver para la protección de la cabeza, ya sea por proyectiles que caigan de arriba, como ser un martillo, un desarmador, cualquier objeto que caiga de la superficie de arriba. Para la protección de los pies o piernas, lo que son los botines de seguridad, como un ejemplo. Para la protección de las manos o brazos, mucho va a depender también del trabajo que se vaya a realizar. Donde los materiales son demasiadamente filosos, se utilizan lo que es los guantes de cuero. Mucho va a depender del tipo de trabajo que se vaya a realizar, qué tipo de guantes se vayan a utilizar. Para la protección del sistema respiratorio, estos equipos pueden ser autónomos o filtros, que vamos a ver también. Para la protección del tronco, ahí entra lo que es la ergonomía, la parte de las fajas, materiales que nos ayudan en el tema del control de la acción de levantamiento de carga. La protección del oído, cuando los ruidos son demasiado altos, que nos pueden llegar a causar daño y pérdida del sentido de la audición. Y la protección de la piel, que mayormente es ya sea quemadura por el sol, un agente químico o demás. Entonces, estos medios parciales de protección lo vamos a ver enseguida, de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a realizar y de acuerdo al tipo de material que sea manejado. Aquí podemos ver los equipos de protección para los ojos o la cara. Aquí podemos ver una máscara. Toda persona que se desplace o ingrese en una zona que ofrezca peligro para la vista deberá utilizar anteojos de protección adecuados. Por ejemplo, en el tema de soldadura, van a ver que cada lente tiene diferente también uso o utilidad de acuerdo al número de electrodo que se vaya a ocupar. Los escudos faciales que ofrecen protección mayor en área de la cara, como podemos ver aquí, pero son ineficaces en cuanto a proteger lo que son los ojos. Nos ayudan a proteger lo que es la cara, pero no la visión, la parte de la vista. Mucho va a depender también del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Usar gafas más escudo facial cuando exista un riesgo de salpicadura de productos químicos, sean estos ácidos, baterías de celdas humanas u otro tipo de químicos. En este tipo de elementos o sustancias es bueno ocupar tanto lo que es protector facial como también los anteojos que nos ayudan a proteger la vista, tanto la parte facial como también de la vista. El equipo de protección para el sentido del olfato, ahí entra lo que son autónomos y los filtros. En la parte de los filtros que vamos a ver son los barbijos. ¿Para qué nos sirven los barbijos? Para lo que es los polvos, los barbijos de polvos y niebla y los barbijos de polvos y niebla y humo. Cumplen la función de filtrar el aire que uno respira cuando está realizando una tarea que incluye partículas de diferentes tamaños, que pueden llegar a perjudicar las vías respiratorias siendo la concentración baja. Entonces, en esta parte de los equipos de protección que vamos a ver son los barbijos o filtros que nos ayudan a proteger que agentes químicos, ya sean polvo, humo o niebla, ingresen por la vía de la respiración. Y esto nos pueden llegar a causar a la larga o directamente en ese mismo instante un tipo de daño, ¿no? Ya sea
a futuro como sea también al mismo instante. Para eso se ocupan los equipos de protección, como ser los barbijos. Un ejemplo básico es el que ahorita estamos pasando, el COVID-19. Las vías de ingreso son las vías respiratorias por el contacto, ya sea directamente. Entonces, para eso es que se utilizan lo que son los filtros y también el alcohol en gel como desinfectante, ¿no? Ya que el COVID-19 es un virus. También existen lo que son las semimáscaras o máscaras panorámicas. La función de la semimáscara es para cuando se realizan tareas prolongadas, con riesgo de partículas volátiles. Según la tarea a realizar, es el estilo de filtro a colocar. ¿Qué quiere decir? Que mucho va a depender del tipo de trabajo que se vaya a realizar, la cuestión del tema del filtro. Si la tarea presenta riesgo al rostro, se deberá realizar tareas con una máscara panorámica. En cuanto a la concentración es muy alta, la tarea se debe realizar con un equipo autónomo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un oxígeno independiente. Dentro de la protección de la cabeza, mayormente siempre la parte fundamental del ser humano y siempre se debe cuidar es la cabeza, porque no puede llegar a causar lo que es la muerte. Todos los empleados y contratistas deben utilizar protectores para la cabeza en todas las áreas de las instalaciones, excepto las oficinas, laboratorios, vehículos, comedores, vestidores o áreas de estacionamiento. Mientras tanto, en la parte laboral, donde se realizan los trabajos, sí o sí debe contar con el casco, no se lo deben quitar. Guardar los cascos en lugares limpios y secos, lejos de toda posibilidad que estén expuestos a daño físico, al mal uso o al calor. Ahí entra lo que habíamos dicho anteriormente. Si nosotros no cuidamos el equipo de protección como corresponde, ellos tampoco nos van a cuidar. Ahí entra lo que son el cuidado que se le debe dar al equipo de protección. Quiere decir, lo deben conservar en buen estado. Si ustedes lo mantienen en malas condiciones, seguramente va a sufrir un daño y ese daño no lo va a poder proteger cuando realice un tipo de accidente como vemos ahí. Se prohíbe el uso de cascos de aluminio u otros metales debido a que son conductores de energía eléctrica. Por eso que el material del casco es muy diferente, no es metálico, porque directamente le puede causar también un daño debido a la circulación de la energía o conductores eléctricos. Entonces, en esta parte se ven que estos materiales, los cascos, no conducen la energía eléctrica. Y aquí pueden ver, fíjense esta persona. Fíjense que aquí, incluso al portar el casco, sufrió un pequeño daño, pero si no portara, esta persona pudo haber perdido la vida. Uno me puede proteger totalmente lo que es de daño o también puede que el daño sea menor. Para eso ocupamos lo que son los equipos de protección personal. Fíjense que esta persona tal vez no portaba o tal vez sí portaba, pero el daño fue mucho menor a lo que pudo haber sucedido. Y ahí podemos ver que tiene una cicatriz en la cabeza. Por eso es importante utilizar el casco de seguridad industrial. También vamos a ver la protección para los pies, que es muy importante en el área de trabajo. Fíjense que a esta persona se le cayó un tanque de oxígeno, justamente en los pies. Por eso es necesariamente que en la parte de trabajo laboral se utilizan los botines de punta de hierro. ¿Para qué? Para evitar que el daño sea demasiado alto. Protegen para evitar que sean destruidos todos sus dedos. Se usan zapatos de seguridad en todas las áreas de las instalaciones, excepto las oficinas, salas de reuniones, comedores, vestidores, cuartos de control o áreas de estacionamiento. Usar zapatos de seguridad con punta blindada, que son los puntas de acero,
que protegen contra impactos o cargas a manipular materiales pesados, tales como paquetales, obreros o piezas o herramientas. Entonces, estos tipos de instrumentos o equipos que pueden llegar a tener el impacto con el pie, nos ayudan estos zapatos de seguridad con punta blindada para evitar que el daño sea mínimo. Dentro de la bóveda general, dentro también lo que son el uso de la bodega de químicos, bodega de herramientas, se utilizan botas de seguridad con punta de acero, pero suela deslizante. Mucho va a depender del tipo del manejo de sustancia o el área de trabajo que se vaya a ejecutar. Van a ver que existen distintos tipos de botines de acuerdo al área de trabajo. También vamos a ver de qué tipo de materiales son hechos y cuál es la función principal tiene cada uno de ellos. La protección de las manos. Fíjense que la protección de las manos es muy importante porque son las que más utilizamos. En todos los trabajos que ustedes vayan a realizar, van a ver que la ocupamos un montón de veces. Para eso debemos cuidarlo o tener el debido cuidado correspondiente. Para eso se utilizan los guantes adecuados para manejar productos químicos, manejar materiales fluidos, asperosos, para trabajar con riesgo biológico, con materiales que estén a temperaturas extremas, ya sea frío o bien caliente. Se utilizan lo que son los guantes adecuados, ¿no? Para productos químicos. No utilizar guantes cuando se trabaja con equipos moledadores como rotativos, tales como la fresa, esmeleadoras, tornos o prensa o taladradoras. Estos equipos rotatorios más bien se pueden engarzar y lo pueden arrastrar y pueden causar un accidente. En estos tipos de materiales, donde sea un torno, una fresa, un taladro o una prensa, no se utilizan los guantes de seguridad. Ustedes cuando vayan a hacer su informe de incidente y ustedes coloquen, no corresponde, porque en estos tipos de materiales, de equipos, de herramientas que vamos a ver, estas máquinas de herramientas, no se necesitan tener los guantes de seguridad, porque más bien pueden llegar a causar un mayor daño. Probar los guantes eléctricamente cada 6 meses. Guardar el riesgo de las pruebas junto con los guantes. ¿Qué quiere decir? En esta parte de los registros me indica también la utilidad que va a tener el guante, la protección que me va a dar al momento que yo esté manipulándolo. Un guante que no tenga las pruebas necesarias y directamente ya tenga un daño, ya sea una perforación o ya sea que ya no establezca la conducción eléctrica, entonces se debe desechar, no se debe utilizar. Por más que ustedes puedan que vean que puede servir, no. Es preferible botarlos, cambiarlo, a perder la vida. Y ahí podemos ver, fíjense cómo esa mano ha perdido ese dedo debido a este anillo. Por eso cuando se trabaja en la parte industrial no se debe usar anillo ni cadena, porque se pueden engarzar y pueden causar este tipo de amputación, como vemos aquí. Y ya la persona ya no va a ser la misma, ¿no? Ya le falta un dedo. Directamente entonces no tiene la misma capacidad de realizar el trabajo que hacía antes y ya tiene mayor dificultad. Por eso es importante saber el equipo de protección adecuado de acuerdo al área de trabajo. Tener en cuenta también qué factores me pueden llegar a afectar y cuándo sí debo ocupar un equipo de protección y cuándo no. Mucho, como lo dije anteriormente, depende del área de trabajo. De acuerdo al área de trabajo, va a tener su equipo de protección adecuado para realizar las operaciones. Otro de los problemas también fundamentales es el sentido de la audición. Van a haber muchas herramientas o máquinas de herramientas o máquinas que el ruido va a ser demasiado alto. Por ejemplo, en el despegue de aviones, el ruido es demasiado alto.
Y se van a utilizar estos tapones de oreja y estos de corcho que vamos a ver, que también me ayudan a proteger el sentido de la audición. Para su elección se debe precisar o conocer las características del ruido en cuestión. Y una vez determinada la frecuencia dominante, se selecciona el equipo adecuado en función de ella. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a realizar, de los niveles de la frecuencia de ruido, se utiliza un equipo de audición adecuado. No es colocarse por colocarse nomás. Tiene cada uno una característica y una función ya determinada. Y aquí podemos ver los niveles de decibeles que existen de la parte del ruido. Fíjense, aquí vamos las fuentes, la que causa el sonido del ruido, los decibeles y los efectos que me puede causar al sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que a 10 decibeles apenas es audible, apenas lo podemos escuchar. Lo que son las emisoras de 10 a 20 también. De 20 a 30 son las bibliotecas, es muy bajo, poco se escucha. De 40 a 50 son los sonidos normales en su casa, lo que estamos ahorita hablando cuando hay una comunicación entre las personas, va de 40 a 50, se considera bajo. Y ahí entra la conversación normal de 50 a 60 Hz de frecuencia. Eso todavía es aceptable, ¿no? En esa vemos un nivel bajo. Pero ya cuando entra un televisor en funcionamiento, su rango de decibeles es de 60 a 70. Ya hay dificultades en la conversación. Necesito elevar mi tono, necesito ya incrementar la fuerza del sonido que va a tener. Entonces, ya hay una dificultad de la conversación humana. Por ejemplo, también el paso de los camiones por la carretera, camión 10, su frecuencia va de 70 a 80. También ya hay dificultad al momento de hablar. El tráfico automotriz intenso, cuando hay demasiada circulación, el ruido va entre 80 a 90 decibeles. Lesiones del oído en ruido es continuo. ¿Qué quiere decir? Me puede causar unas pequeñas lesiones que debido al excesivo ruido. El golpe de un martillo mecánico va de 90 a 100. Ya se considera fuerte. Ya debido a que el ruido es demasiado molestoso, se necesita un equipo de protección ya adecuado para evitar daños en el sentido de la audición. Una motocicleta acelerando va en un rango de 110 decibeles, entre 100 y 110. Ya es un dolor debido al excesivo ruido. Por ejemplo, el trueno va entre 110 a 120. Ya la máxima intensidad, como podemos ver, una música de rock, ya a la larga nos puede causar lo que es la pérdida de sentido de audición, porque nos hace un daño directamente y nos puede llegar a causar la pérdida de sentido de audición. Y el despegue de un avión ya hay sensación de dolor. El excesivo ruido es demasiado alto, de 120 a 130. No se puede soportar. Entonces, en ese caso, se debe directamente tener equipo de protección de audición, tanto como tapones como taporejas. ¿Esta parte para qué? Para evitar que los tímpanos revienten, como también la protección para no perder el sentido de la vista, porque es una sensación dolorosa debido al nivel de ruido demasiado elevado. El equipo de protección que protege al sentido del gusto. Se identifica todo objeto que contenga líquidos. Todo recipiente que contenga líquidos, cualquiera sea el producto,
debe estar identificado y clasificado en función de su riesgo. El no identificar el recipiente puede ocasionar un accidente al ingerirlo. ¿Qué quiere decir? Siempre cuando se maneje sustancias químicas, tiene que tener su etiqueta, tiene que decir qué elemento contiene esa botella o ese frasco para evitar ser ingerido. Y el riesgo que me puede llegar a causar si es que lo ingiero. En esta parte siempre tiene que tener su identificación el elemento a trabajar. Por eso es que ustedes van a ver que todo elemento tiene su etiqueta, tiene su hoja MSS, donde me indica cuáles son las funciones principales, qué debo aplicar, su nivel de riesgo. Entonces, es muy importante conocerlos también y cómo identificarlos. Y también saber evaluar el tema de riesgo que tiene cada uno de ellos. Y su control y su manejo y su mantenimiento de estos elementos químicos. Protección para las vías respiratorias. Ahí entra lo que es algo fundamental. Tiene como misión permitir que el usuario disponga del aire respirable cuando esté expuesto a una atmósfera contaminante, cuya concentración del oxígeno sea insuficiente. Sin embargo, en trabajos de espacio confinado, en donde exista el riesgo de la emanación repentina de vapores no recomendables, el uso del sistema de respiración autónomo, debido a que el trabajador no podría detectar la presencia de vapores. ¿Qué quiere decir? Que puede ver en el espacio confinado elementos tóxicos que directamente me pueden llegar a causar incluso la muerte. Por eso es que cuando se entra a trabajar en espacio confinado, es muy difícil detectarlo. Mayormente se utilizan los equipos autónomos, equipos de respiración autónomos, para tener su precaución. Es muy importante que ustedes no ingresen a un espacio confinado sin conocer también y tener el debido control y el equipo necesario para realizar ese trabajo. Muchas de las personas pierden la vida por no conocer también y entran a trabajar en espacios confinados sin los equipos de protección adecuados. Y ahí podemos ver los daños que me puede llegar a causar por la inhalación de estos elementos tóxicos que a la larga dañan lo que son los pulmones. Aquí podemos ver cómo quedan los pulmones por la inhalación de estos agentes tóxicos que me pueden llegar a causar daños irreparables. También vamos a ver lo que son los riesgos que se existen en la parte de lo que es para el cuerpo, ya a través del contacto directo con la misma piel, con la parte dérmica. Ahí entran son los calores, los ácidos, los impactos, la radiación, cortadura, salpicaduras de líquidos o metales calientes que me pueden llegar a irritar la piel. Como también podemos ver las cortaduras que son directamente laceraciones, pueden ser amputaciones, pueden ser agentes punzantes. Entonces, todos estos elementos también requieren un equipo de protección adecuado de acuerdo al área de trabajo a realizar. Y la protección para los cuerpos, mucho va a depender del tipo de trabajo. Pero existen como son los chalecos, ya sea total, traje de todo el cuerpo, como podemos ver. Los chalecos, como vemos aquí, chaqueta, mandiles, overoles y traje de todo el cuerpo. Estos equipos de protección para el cuerpo se utilizan de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a realizar, ya sea soldadura, manejo de sustancias químicas y diferentes, ¿no? Para cada uno de ellos o cada área de trabajo tiene su equipo de protección para el cuerpo, dependiendo del sector de trabajo o la operación de trabajo que se vaya a realizar. Si cuidas tu equipo de protección, este cuidará de ti.
como habíamos dicho anteriormente al inicio, ustedes tienen que tener el cuidado a su equipo de protección para que ellos lo cuiden. Si ustedes no cuidan su equipo de protección, ellos no van a cuidar de ustedes. Es necesario, uno, darle mantenimiento adecuado, conservarlo en buen estado y saber cómo colocarse los equipos de protección. No colocarse de una mala manera, incorrecta. En este paso, es necesario tener el debido cuidado y darle el respectivo uso adecuado a los equipos de protección. Bien, para complementar lo que he explicado hoy día, le voy a mostrar unos videitos. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve, Teo. ¿El APR? Pero si no había quien firme. ¿Qué voy a hacer? Este trabajo lo hago siempre. Pero si lo hice ayer. Ya no he encontrado el formato, no ha habido formato. ¡Ey! ¿Y su candado de bloqueo? Es que no hay extensiones. ¡Ey! ¿Y su preuso? Es solo un ratito y bajo al toque. Siempre subo a esta grúa. Es que el jefe me ordenó. ¿Para qué? Si el equipo está nuevo. Por eso estoy trabajando. ¿Y sus orejeras? Es que aquí no hace ruido. Ya para qué si estoy sordo ya. Me molesta mucho. ¡Ey! Eso pesa mucho. Es que este tecle no vale, tío. Oiga, ¿y el pin de seguridad? Es que nunca ha pasado nada. No, ese pato opera bien. ¿Y los CPPs? Ahorita no hay nada, mañana llegan los CPPs. No, ya estoy cerrando ya. ¿Y tus lentes? Es que muchos se me empañan. No, es que yo utilizo lentes de medida. Por eso que lo tengo así, ¿no? Porque si no, ya pues... ¡Ey! ¿Y tu uniforme? Justo ayer lo lavé, tío. ¿Y su tarjeta? Es que se perdió mi tarjeta. Póngase sus guantes. Está muy roto, ya no sirven ya. Es que recién los acabo de sacar. Es un trabajito simple, nada más. ¡Chino, y tu casco! Que no pasa nada acá, no hay nada. Use la herramienta adecuada. Es que estoy apuradito. Es que no hay escalera. Es que me están presionando, pero así no es, pe. Pero igual funciona. Es que nunca me he caído. Oiga, utilice bloqueador. No, eso es solo para mujeres. Oiga, ¿y su barbiquejo? No, me hace sudar. Me aprieta mucho. ¿Desde cuándo me ha prohibido hablar por celular? ¡Ey! Use el camino peatonal. Que estoy apurado, tío. Es que estoy apurado. Recuerde que usted es el responsable de su seguridad. No buscas más excusas. Cuídate y cuida a tus compañeros. Ninguna excusa justifica un accidente. Ahí pudieron ver que uno de los factores más importantes o consecuencias que se dan los accidentes son las excusas. Siempre tienen que tener el equipo de protección adecuado, manejarlo correctamente y aparte de eso también tener el control respectivo. No solamente que nosotros lo utilicemos, sino también hacer que las otras personas que también trabajan junto con nosotros cumplan con las normas de seguridad.
Todos sabemos qué es el equipo de protección personal y todos sabemos que debemos usarlo. Sin embargo, algunas veces se nos olvida o usamos el equipo incorrectamente y nos lastimamos. Para protegerse de las lesiones, use equipo de protección personal o EPP. Las diferentes partes de su cuerpo y los diferentes tipos de riesgos requieren de formas diferentes de EPP. Este programa de capacitación cubrirá la protección ocular y para la cara, la protección auditiva, la protección para la cabeza, la protección para las manos y la protección para los pies. Y siempre recuerde que usar el equipo de EPP equivocado o usarlo de forma incorrecta es peligroso para su salud. ¿Puede saber cuál protección es la adecuada para usted? Vamos a averiguarlo. El profesional de salud y seguridad de su instalación identifica los riesgos en su área de trabajo. Luego se le proporciona el EPP adecuado para protegerle de esos peligros y se le capacita sobre el uso y cuidado de este. Pero depende de usted usar el EPP. A continuación se proporcionan algunas reglas básicas del EPP. 1. Use el equipo correcto para el trabajo correcto y úselo correctamente. 2. Inspeccione el EPP en busca de daños antes y después de usarlo. 3. Limpie el EPP después de su uso. 4. Reemplace el equipo que esté defectuoso. 5. Siga las reglas de su instalación en todo momento. El EPP más común que usará en el trabajo son los artículos que protegen sus ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies. Veremos cada uno de estos tipos de protección. Los riesgos más comunes para sus ojos y cara son las partículas que vuelan, las salpicaduras químicas líquidas y en polvo, el calor y los láser. Hay 5 tipos básicos de protección ocular y protección para la cara. Gafas de seguridad, gafas protectoras, caretas de protección, cascos para soldadura y protección ocular láser. Las gafas de seguridad son resistentes, proporcionan protección frontal y lateral. Las gafas protectoras pueden portarse encima de los lentes graduados y de las gafas de seguridad. Vienen con lentes y ventilación para trabajar alrededor de los vapores o con ventilación para trabajar alrededor de riesgo de salpicadura. Las pantallas y filtros especiales se utilizan con las caretas de protección, los cascos para soldadura y las gafas láser para protección adicional. Elige los niveles adecuados para pantallas y filtros dependiendo del trabajo específico. Usar la protección ocular correctamente es tan importante como elegir el equipo correcto. Por ejemplo, las gafas de seguridad deben acomodarse a su cara de manera cómoda y asentarse en el puente de su nariz. De ser necesario, use una diadema para sujetarlas en su lugar. Las gafas protectoras también deben acomodarse de forma ajustada y sellar toda el área de los ojos. La protección contra el láser, las caretas de protección y los cascos para soldadura deben ajustarse también de manera cómoda y ceñida. Tanto las caretas como los cascos deben asentarse en paralelo al frente de su cabeza y los lados deben estar a la misma distancia de su cara. Aunque una careta de protección cubre toda su cara y cuello, debe usar también gafas de seguridad o gafas protectoras debajo de esta para protección adicional. Consulte con el encargado de seguridad de la instalación acerca del uso de lentillas de contacto y lentes fototrópicos o de polarización variable. A menudo están prohibidos en algunos ambientes de trabajo. Si usa lentes graduados, use gafas protectoras sobre estos, o mande graduar sus gafas de seguridad de acuerdo a su prescripción, y mantenga puesta la protección ocular siempre que esté en un área peligrosa, ya que los desechos de otras operaciones podrían provocarle una lesión. Para mantener todos los lentes de plástico y las superficies limpias y libres de rayones, límpielos debajo de un chorro de agua corriente con un jabón no abrasivo y luego séquelos al aire. La mayoría de los casos de pérdida auditiva se deben a una exposición repetida al ruido excesivo. ¿Pero cómo saber cuándo está en peligro? Una forma es a través de la regla de 60 centímetros. Si tiene que elevar su voz para que lo escuche alguien que está a 60 centímetros de distancia, necesita protección auditiva. Otra forma de identificar una situación peligrosa es cuando ve letreros y etiquetas de advertencia en el área de trabajo. Los 3 tipos de protección auditiva que usará más frecuentemente en el trabajo son los tapones para los oídos, las bandas de protección auditiva y las orejeras. Cada tipo es más idóneo para ciertos niveles de ruido, y la clave para cada uno es un buen ajuste y un buen sellado. Los tapones para los oídos son los más comunes. Vienen en diferentes formas. Están hechos de espuma, polímeros avanzados o silicón. Entre más denso sea el material, mayor será la protección de nivel del ruido.
Las bandas de protección auditiva tienen su propio sistema de suspensión. Dependiendo del estilo, se pueden utilizar sobre la cabeza, detrás del cuello o debajo de la barbilla. La diadema puede ser plegable o telescópica y las almohadillas están disponibles en espuma y silicón. Las orejeras contienen líquido o espuma. Cuando se usan con tapones, ofrecen la mejor protección contra el ruido y los desechos transportados por el aire. Lave sus manos antes de insertarse los tapones en los oídos. Después enrolle los tapones para que tomen una forma alargada. Estire su oreja hacia atrás y hacia arriba e inserte el tapón en el canal auditivo. Sosténgalo adentro durante algunos segundos para lograr un buen ajuste. Repite el procedimiento con el otro tapón. Revise los tapones cada 2 horas para asegurarse de que sigan sellando bien. Para las orejeras, asegúrese de que la copa selle bien alrededor de su oreja. Si es necesario, mueva o retire cualquier cosa que interfiera con el sellado, como el cabello o los aretes. Descarte los tapones desechables tan pronto como se los retire. Almacene la protección auditiva reutilizable lejos de sustancias y condiciones dañinas después de limpiarla. Necesita protección para la cabeza siempre que trabaje en áreas donde podría golpearse la cabeza con una protuberancia, donde sea posible que objetos caigan o vuelen y cuando trabaje cerca de conductores eléctricos expuestos y maquinaria en movimiento. Dichos cascos deben soportar hasta 18 kilogramos de impacto. El casco de seguridad tradicional se llama casco tipo 1. Proporciona protección para la parte superior de su cabeza únicamente. Los cascos de seguridad tipo 2 absorben la fuerza del impacto lateral, frontal, de lado, posterior y superior. Ambos tipos de cascos de seguridad se dividen en 3 clases dependiendo de sus capacidades específicas de protección. 1. La clase C protege contra objetos que caen. 2. La clase E protege contra los riesgos eléctricos de alto voltaje y del impacto. 3. La clase G protege contra los riesgos eléctricos de bajo voltaje y del impacto. Algunos cascos de seguridad tienen bordes y visores que protegen salpicaduras, derrames, tierra o lluvia, a la vez que protegen sus ojos del sol. Y algunos cascos tienen ranuras incorporadas para accesorios, tales como caretas de protección y protección auditiva. Algunos cascos de seguridad vienen con una banda para la barbilla que ayuda a sujetarlos a la cabeza. El equipo de protección para la cabeza para trabajo especializado incluye cascos con sistemas de suministro de aire para trabajar con vapores y en atmósferas peligrosas. Para usar de forma adecuada un casco de seguridad, asegúrese que haya espacio entre la parte superior de su cabeza y el interior del casco. Este espacio permite que el sistema de suspensión absorba el impacto y que circule el aire para mantener su cuero cabelludo fresco. Para crear espacio suficiente, afloje o apriete la banda de la cabeza o mueva el dispositivo. Luego, asegúrese de que el casco esté sobre su cabeza paralelo al suelo, no inclinado hacia arriba o hacia abajo. Una buena forma de verificar que ajuste bien es doblándose hacia el frente con el casco puesto y sacudiendo su cabeza sin dejarlo caer. Mantenga su casco en buenas condiciones, nunca lo deje caer, ni lo arroje, ni lo deje en la luz directa del sol. Estas acciones, al igual que taladrar agujeros en el casco, pueden debilitarlo. Además, lave el sistema de suspensión cada mes y reemplácelo cada año. Varios trabajos requieren de EPP para las manos, como por ejemplo, trabajar alrededor de químicos, materiales abrasivos o corrosivos, equipo eléctrico, puntos calientes de maquinaria, herramientas manuales y cierta maquinaria. Los cuchillos causan la mayoría de las lesiones en las manos, principalmente por la frustración y cansancio del operador y por el uso de cuchillos desafilados. Los guantes son la forma más común de protección para las manos y existen varios tipos disponibles. Use guantes de vinilo, hule o neopreno cuando trabaje con químicos, no guantes de tela o algodón. Las soluciones químicas líquidas empaparán la tela y el algodón e irritarán o quemarán su piel. Para protección adicional de los químicos, pegue los guantes a las mangas de camisas o trajes no absorbentes o a mangas de protección. Siempre que trabaje con productos con base de petróleo, use guantes sintéticos. Los guantes de cuero o tejidos de algodón son mejores para manejar la mayoría de los materiales abrasivos. Y los guantes resistentes a los cortes, como los reforzados con grapas de metal, le protegen de los objetos punzocortantes, pero nunca use guantes de metal cuando trabaje con equipo eléctrico. Los guantes para electricistas se dividen en clases que se indican en el puño para ayudarle a elegir el guante correcto para el trabajo. Puede usar un guante que sea de una clase más alta de la que necesita, nunca más baja.
Otros tipos de protección para las manos son los guantes desechables y resistentes a la temperatura y las mangas de protección. Guante que use, asegúrese que le ajuste cómodamente. Para determinar la medida correcta, mida su mano desde la punta de su dedo medio hasta el final del puño de su camisa. Siempre almacene los guantes especiales en áreas donde estén protegidos de la luz, de los extremos de temperatura, de la humedad excesiva, del ozono y de otras sustancias y condiciones dañinas. El calzado de seguridad de hoy en día está diseñado para protegerle de 4 riesgos específicos: la compresión, el impacto, las punciones y los químicos. Elija la protección que cumpla con las normas ANSI y esté etiquetada con clasificaciones de compresión e impactos específicas. Elija la clasificación que sea equivalente a o que exceda los kilogramos de presión a los que sus pies podrían someterse. Los tipos de EPP para los pies incluyen cubrebotas, botas de caña alta, zapatos o botas de trabajo y artículos especializados. Las cubrebotas hechas de neopreno, hule natural, látex y vinilo se colocan sobre los zapatos de trabajo para una protección completa. Las botas de caña alta proporcionan protección para todo el día sin zapatos o botas adicionales. Estas botas generalmente tienen espinilleras de acero, medias suelas de acero y suelas antiderrapantes. Los zapatos y las botas de trabajo protegen sus pies alrededor de maquinaria pesada y condiciones de humedad, de lodo, de bajas o de altas temperaturas. Son para uso a largo plazo y tienen plantillas acolchadas y forros acoginados para su comodidad. Los zapatos y las botas de trabajo están hechos de suelas resistentes a las punciones y antiderrapantes y de puntas de acero reforzado para proteger sus pies de perforaciones y aplastamientos. El calzado de seguridad especializado incluye clavos y cadenas, calcetines y forros térmicos y protectores para piernas, pies y metatarsos. También hay calzado diseñado para protegerle contra los riesgos de explosión y eléctricos. Y para mantenerle libre de la electricidad estática, use zapatos conductores o cubiertas para zapatos específicamente diseñados para llevar las cargas estáticas a la tierra. Para trabajar alrededor del agua, químicos, aceite o grasa, es mejor usar protección para pies hecha de hule o plástico con suelas antiderrapantes y resistentes al aceite. Para conseguir el ajuste correcto, recuerde que el calzado de seguridad se basa en el mismo número de sus zapatos de calle. Es mejor usar calcetines de 100% algodón, limpios y secos, debajo de la protección para los pies. Si cualquier componente de su calzado se humedece, déjelo secar antes de volvérselo a poner. Este programa describió el equipo utilizado para proteger los ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies y cómo usar y cuidar de forma adecuada el equipo. Usted sabe cuán importante es usar el EPP adecuado. Sin la protección adecuada podría lesionarse. Sea inteligente. Siempre use el equipo correcto de EPP para el trabajo que esté realizando y úselo de forma correcta. Es la mejor manera de protegerse de una lesión. Bien, como pudieron ver, aquí pudimos ver los equipos de protección, el tipo de material, el tipo, de acuerdo al tipo de uso, qué equipo de protección personal se debe utilizar y los distintos tipos de materiales de fabricación para estos equipos de protección. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Todo claro, Teo. Bien, Todo claro, señor. perfecto. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, Teo, se ve. Bien. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Y vamos a entender qué es la diabetes, para empezar. Saber el conocimiento de cómo se produce, cómo lo podemos controlar y cómo podemos evitar la diabetes. Dentro de lo que es la diabetes, vamos a ver
El cuerpo se alimenta principalmente de dos sustancias. Las dos sustancias que nosotros conocemos son la parte de lo que es el oxígeno. Sin el aire, sin el oxígeno no podemos vivir. Y el otro es la parte de la alimentación, que es la glucosa. La primera es el azúcar, que está dentro del organismo, también llamado glucosa. Sin la glucosa nosotros no podemos tener energía, y sin la energía no podemos realizar nuestras actividades diarias. Es importante también lo que es el azúcar, porque sin los azúcares de los alimentos no podemos también tener energía. Viene de los alimentos lo que es la glucosa y ese azúcar, ¿no? Y la segunda es el oxígeno. Sin el oxígeno no podemos vivir, no podríamos respirar. Está en el aire lo que la gente respira. El azúcar o glucosa y el oxígeno son transportados por la sangre y distribuidos para todos los órganos y las células del cuerpo. Estos dos elementos ingresan por los organismos a través de las células. Las células transportan el azúcar y el oxígeno en forma de energía, las cuales nos ayudan a realizar nuestras actividades diarias, que nos permiten, ¿no?, tener la parte de lo que es el estado de ánimo, la parte de energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias, y mientras mayor sea la energía que necesitemos, también necesitamos mayor cantidad de azúcar como de oxígeno. Las células transforman el azúcar y el oxígeno ¿en qué? La parte de lo que es energía. ¿Qué es la energía y para qué? Para vivir. Es decir, o es correcto o equivocado, todos somos humanos. Decidir correctamente para lo que es también la generación de energía. Caminar, amar, tener hijos, sentir hambre, estar alegre, estar triste, trabajar, tener la energía necesaria para comenzar y terminar o empezar de nuevo. ¿Qué quiere decir? Para realizar nuestras actividades diarias necesitamos energía. Sin energía no podemos vivir. Y las fuentes de energía son la glucosa y el oxígeno, que serían los azúcares que nosotros consumimos de los alimentos. Para que todo esto suceda, el azúcar que está en la sangre necesita pasar por dentro de las células. Como es el azúcar, no consigue pasar por sí mismo. El organismo utiliza un transportador llamado insulina. Y esa insulina es la que introduce el azúcar a la célula. Es la transportadora para que ingrese tanto el oxígeno como los azúcares. La insulina es la transportadora de la glucosa. Aquí podemos ver la célula. Para tener energía necesitamos tener lo que es la glucosa, el oxígeno, glucosa y glucosa. ¿Qué quiere decir? Necesitamos tener más azúcar cuando necesitamos generar mayor actividad. ¿Qué es la insulina? La insulina es una sustancia producida por el organismo que tiene como fin colocar la glucosa dentro de la célula para que éstas puedan producir energía necesaria para la vida. Es la encargada de transportar lo que es la glucosa. ¿Y qué es la diabetes? Es una enfermedad que aparece cuando el organismo produce poco o nada de insulina. En pocas palabras,
es debido a que no se genera la insulina suficiente para que pueda ingresar los azúcares o la glucosa a las células. Sin la insulina, la glucosa no entra a las células. Mientras las células mueren por falta de azúcar y la energía, la sangre se transforma en un meleado lleno de glucosa que no se puede entrar en las células. Ahí se hace más espesa la sangre. Ahí se pueden también darse cuenta cuando una persona tiene diabetes y cuando sufre una cortadura es difícil que cierre. Y es debido a que tiene demasiada glucosa y la insulina no se produce la necesaria para que entre en la célula. Y las células comienzan a morir. Y el cuerpo entero se enferma. Y ahí es cuando entra directamente una persona con diabetes propenso a tener enfermedades. Sus defensas son bajas. El páncreas es el órgano responsable por producir la insulina. La cantidad de insulina producida va a depender de la cantidad de azúcar que consumimos. ¿Qué quiere decir? Mientras más azúcar consumimos, necesitamos entonces generar mayor cantidad de insulina. Si no generamos la insulina necesaria, se produce la enfermedad que es la diabetes. Cuanto más azúcar la gente consume, el páncreas tiene que trabajar mucho más. Y hay un momento que el páncreas deja de producir la insulina. Y ahí se comienza a tener lo que es la diabetes. Y no se engañe, dentro del organismo, como sea el papa, arroz, pan, bizcocho, harina, pizza, dulce, helado, vino, cerveza, todo esto y mucho más es lo mismo que el azúcar. Todo alimento tiene su porcentaje de azúcar. ¿Y por qué el páncreas deja de producir la insulina? Y es básicamente porque se cansa. Es como una máquina, llega a un punto de donde ya se sobresatura y deja de producir. Lo mismo pasa con nuestro organismo. Es una máquina que si no le tenemos demasiado cuidado y no somos responsables al momento de comer sano y demás cosas, el páncreas deja de producir la insulina porque se cansa y llega a un punto de saturación. Hay que confiar en que la gente haga ejercicio para ayudar a consumir la glucosa. Es importante también tener una vida que no sea sedentaria. Muchos de estos ejemplos de la enfermedad como diabetes es el sedentarismo. Estar muchas horas frente a un computador, no realizar ejercicio, también son más propensos a tener lo que es la diabetes. En muchos casos también es hereditario. Tener la esperanza que la gente no engorde. Conforme la gente va engordando, son necesarias cantidades mayores de insulina para colocar la glucosa dentro de la célula. Es muy importante también que se genere mayor cantidad de insulina. Hasta llegar al punto de que el páncreas no consigue producir ya más tanta insulina. Y ahí comienza a formarse lo que es la diabetes. La diabetes comienza muchos años antes de que el azúcar aumente en la sangre. Comienza en cualquier edad cuando la gente hace las 3 peores elecciones. ¿Cuáles son las 3 peores elecciones que hacen las personas? Engordar, no realizar actividades físicas y alimentarse de forma inadecuada. Ahí hablamos de los alimentos.
prefieren comer comida chatarra, no comen verduras, no realizan actividades físicas, paran constantemente en el televisor y comienzan a engordar. A través de los años y de los errores, la insulina va aumentando en la sangre, pero su capacidad de colocar la glucosa dentro de la célula va disminuyendo hasta que no funciona más y deja de producir. En este momento, quien aumenta en la sangre es la glucosa. Y la diabetes, que por lo largo de los años ha estado acechando, ¿no? La gente fue creando un monstruo sin darse cuenta de él. Y aquí podemos ver un iceberg, ¿no? Parece un pequeño zorrito de hielo, pero por dentro, por debajo, es demasiado grande. Es un elemento que no se puede ver a simple vista, que no puede llegar a causar problemas a lo largo, ¿no? Irreparables también. La diabetes. ¿Cómo lo puedo evitar? Haciendo deporte, consumiendo verduras. Tome las decisiones correctas. Hacer deporte y consumir comida sana, como ser la verdura, nos ayudan también a evitar la diabetes. Inclusive para los niños, la diabetes se está convirtiendo también en una enfermedad en los niños. Porque ellos están sedentarios, engordando y comiendo muchos alimentos industrializados, como ser los chocolates, las galletas, los alimentos que son chatarra. Y esa mala alimentación puede llegar a producir lo que es la diabetes. La salud es el mayor de todos los beneficios que podemos ver. Y dentro de esto se tiene que tener mucho cuidado y también darle la importancia suficiente. Ustedes pueden ver casos de personas que han sido o han tenido enfermedad de diabetes, no es lo mismo, ¿no? Incluso cuando sufren una herida, su herida cuesta que cierren. Bien. Para complementar, le voy a proyectar un video. Estos son algunos de los síntomas y la razón por la cual aparece la diabetes. 1. Micción frecuente. Cuando la sangre está llena de azúcar, los riñones, que son los responsables de la circulación de nutrientes en el cuerpo y de la expulsión de sustancias de desecho, notan que algo está mal y deciden eliminar el exceso de glucosa mediante la orina, lo cual acelera su producción. 2. Sed. A medida que la orina se elimina, se pierde agua en el cuerpo y como es un líquido vital, el cuerpo la pide y se manifiesta mediante la sed. 3. Hambre en exceso. La glucosa es el alimento de las células y se produce gracias a lo que comemos. Con la diabetes, las células no reciben este combustible para realizar sus funciones y entonces el cerebro manda la segregación de apetito para poder compensar esta falta de combustible y de esta forma producir glucosa. Paradójicamente, esta energía no se recibe formando una cadena interminable. 4. Cansancio. Como las células no pueden absorber la glucosa, están privadas de energía, lo cual te lleva a experimentar cansancio físico y mental. El cansancio mental puede dejarte con la cabeza aturdida y emocionalmente frágil, mientras que el cansancio físico
te lleva a debilidad en los músculos. 5. Pérdida de peso. El cuerpo necesita energía para realizar todas sus actividades y al no obtenerlas debido a la diabetes, comienza a echar mano a la grasa que se tenga acumulada en el organismo. Lo malo de esta acción es que al quemar la grasa se producen sustancias de desecho denominadas cetonas. No atender el hecho de que se están produciendo cetonas de una forma inmediata puede descompensar a la persona y producirle una de las complicaciones más severas de la diabetes, la cetoacidosis diabética, el cual debe ser tratada en el hospital. 6. Enfermedades infecciosas recurrentes. El exceso de glucosa en la sangre vuelve a las células del sistema inmune menos eficientes en el combate contra bacterias y virus que causan infecciones. El resultado puede ser enfermedades frecuentes en las vías respiratorias, vías urinarias y en las encías, o en caso de las mujeres, pueden desarrollarse infecciones vaginales por hongos. 7. Hormigueo en manos y pies. El exceso de glucosa en la sangre puede lesionar los nervios, condición que se manifiesta primero en las extremidades en forma de hormigueo o sensación quemante. El daño causado por la elevación de azúcar también puede afectar a los nervios del tracto digestivo, provocando náuseas, diarrea o estreñimiento. Ahí pudimos ver cómo se da el tema de la diabetes, cómo se produce esta enfermedad y las razones por qué se da, ¿no? Seis horas para... Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve, Teo. Bien. Ahora vamos a ver esta diapositiva, que podemos ver un accidente fatal que ha ocurrido aquí en Bolivia de lo que es YPFB. Ahí podemos ver una persona que perdió la vida, salió volando, y la camioneta en la cual llevaba. ¿Cómo sucede este accidente? Este accidente fue en el 2001, septiembre de 2001, en el cual el conductor y acompañante, un domingo de septiembre de 2001, estando en Los Pozos, alteraron un tacógrafo para que no registrara el viaje. ¿Conocen lo que es un tacógrafo? ¿O han escuchado qué es un tacógrafo? No. No, Teo. Ya. Un tacógrafo es un instrumento en el cual tiene la parte como localización de GPS y a la parte también tiene un sistema automático de control de la velocidad del vehículo y demás cosas. Ya lleva un registro, por eso es que todos los vehículos de empresas así como transportadoras, como YPFB y demás, portan este equipo, en el cual... Es lo que usan los micreros, Teo. Similar a eso. Esos son los GPS que tienen, ¿cierto? Ahí ven por dónde se encuentra y demás. En cambio aquí se ve también los niveles de velocidad
y son un equipo autónomo también a veces. Registran todos los datos y mandan una señal. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Lo alteraron para que no marcara y no mandara la señal. Otro de los puntos que hicieron fue abandonaron las instalaciones sin pedir permiso del cliente. ¿Qué quiere decir? Que retiraron el vehículo sin la autorización. Abandonaron las instalaciones sin permiso del supervisor o gerente. Bebieron alcohol a grandes cantidades y luego manejaron el vehículo de noche a eso de las 1 de la mañana en un camino peligroso de una sola vía. El acompañante no llevaba un cinturón de seguridad colocado, por lo que murió en el accidente. Era el que estaba fuera del vehículo. El viaje era personal y solo el efecto de beber alcohol y visitar una casa de citas. Ese era el camino de una sola vía. Y ahí fue donde se despeñó, donde el vehículo cae. Y ahí podemos ver la fecha que sucedió, ¿no? El 26 de septiembre de 2001, a las 9:53 de la mañana. Y ahí podemos ver cómo quedó el vehículo. Y la altura, más de 80 metros de altura que cae el vehículo, en la cual pierde el acompañante la vida. Y ahí podemos ver rastros también de bebidas alcohólicas que llevaba el vehículo. Y ahí vemos lo que es la parte del vehículo que no tenía que llevar acompañante y sí llevaba. Y también podemos ver la velocidad máxima que tenía que estar el vehículo. Y el tacógrafo alterado. En la parte del tacógrafo y tomar y manejar fueron las peores decisiones que pudo tomar esta persona. Según el test de alcoholemia, el 0,02% produce lo que es ligera euforia y rapidez o pérdida de timidez debido a ese porcentaje de alcohol. Al 0,05, la intensidad de sensación del bienestar y deterioro menor. Al 0,08, euforia, disminución del equilibrio y problemas de coordinación. Al 0,10, deterioro importante, problemas de comportamiento. Ahí entra cuando cambia de humor rápidamente la persona que ha bebido. Al 0,13, deterioro del control social y físico. Ya es cuando la persona no controla físicamente su cuerpo. Y la reacción es demasiado lenta. Al 0,16 entra la persona en depresión, tristeza, violencia y se produce lo que es el borracho sentimental. Porque también se pone a llorar, comienza a tener varias emociones debido al nivel de alcohol que se encuentra. Al 0,25 entra lo que es el estupor y pérdida de conciencia. ¿Alguien sabe qué es el estupor? ¿O ha escuchado? ¿Sabe o no sabe? No, Teo, no te conozco. Cuando hacen su análisis de laboratorio para ingresar a la U, ¿qué presentan? ¿Qué le piden de análisis?
La prueba de sangre y la prueba de las heces. Entonces, lo que aquí está pidiendo en este caso es cuando la persona no tiene el control ni se puede mover y se hace en sus pantalones, en pocas palabras. Y al 0.4 entra el coma y la muerte por fallas respiratorias. Estos elementos son muy importantes que ustedes lo sepan, porque también ustedes tienen que saber al momento cuando ingieran bebidas alcohólicas que también puede causarme daño si no tengo el control correspondiente. En este caso, en específico, la persona se encontraba al 0.13%. Deterioro del control social y físico. ¿Qué quiere decir? Que no tenía la misma capacidad de reacción. Tardaba la reacción que ellos realizaban. ¿Qué quiere decir? Cuando quería dar vuelta ya directamente lo hacía con un retraso. El conductor tenía un contenido de alcohol en la sangre de 0.04 a las 11 de la mañana. Ya tenía índice de alcohol entonces al momento de entrar a trabajar. Se estima que tendría mucho más del 0.13 a las 1 de la mañana, cuando emprendió el viaje por dicho angosta carretera. El alcohol retarda la coordinación, el tiempo de reacción y la respuesta. Los conductores valoran erróneamente su capacidad y toman riesgos que nunca habrían tomado en estado normal de sobriedad. Eso declara lo que es el doctor Alex Barley. Lo que no tomó en cuenta fue eso, ¿no? Tardó en el tiempo de reacción al realizar la curva. Y algo que siempre que tenemos que tomar en cuenta son los antecedentes. El accidente fatal tuvo las siguientes condiciones, ¿no? Las obligaciones del empleador. Proveer un lugar de trabajo seguro, proveer un sistema de trabajo seguro y proveer al empleado entrenamiento e información sobre la seguridad. Al momento que el empleador contrata a un operador, tiene que darle estas tres condiciones: proveer un lugar seguro de trabajo, un sistema de trabajo seguro y tener el entrenamiento y la información sobre seguridad del ítem o el equipo que se esté manejando. Las obligaciones del empleado: cuidarse a sí mismo, cuidar de sus compañeros de trabajo y participar en actividades de entrenamiento. Esas sí son obligaciones del empleado o el operador. ¿Ahora qué? El ayudante falleció. Deja una familia sin padre, una esposa y 2 hijos. El conductor se queda sin trabajo y sin beneficio, teniendo una familia de esposa y 2 hijos. Es un despido con causa justificada. Debe entrar a una acusación del Estado por homicidio culposo. Debe enfrentar una demanda civil con las compañías de seguro, SOA y la boliviana, por los montos a reembolsar. Debe enfrentar una demanda civil con la esposa por daños y perjuicios ocasionados, abandono del lugar de trabajo, abuso de confianza. Estos sí directamente son los daños y perjuicios que tiene la empresa
Uno, por ocupar, el abuso de confianza por ocupar los ítems de la misma empresa, en este caso la camioneta, y abandonar el lugar de trabajo en horas de trabajo. Por eso entra lo que es una demanda civil contra su empresa, por daño y perjuicio. Ahora, ¿qué haríamos nosotros? Tenemos que estar seguros que esto no vuelva a ocurrir. Para ello se tienen que tomar ciertas condiciones. Necesitamos saber qué más sabe de trampear el tacógrafo o cómo alterarlo. Si hay alguien más que lo esté haciendo ese tipo de actividades, quién desarrolló el método, a quiénes se le comunicó, quién más conoce el método y si es boliviano o importado. ¿Hay alguien no usando el cinturón de seguridad por seguridad? ¿Quién maneja sin estar autorizado? ¿Quién usa códigos de otro para manejar? ¿Quién los utiliza? Si este fue un hecho aislado o es normal. Esto es lo que tiene que hacer la parte, el encargado de seguridad de una empresa, de acuerdo a las situaciones que se ha dado. Saber si es que siguen haciendo este tipo de alteraciones al tacógrafo, si hay alguien más que lo esté haciendo, si ese método fue importado o es en el mismo lugar, si hay alguien que no usa los cinturones de seguridad en el tema del manejo de los vehículos, si es un sistema autorizado en el tema de que hay personas que no están autorizadas para realizar el manejo de estos equipos sin entrenamiento, y si fue un hecho aislado o algo normal que sucede en la empresa. Se debe reescribir la gestión de transportes para incluir políticas y control de consumo de alcohol, lo que sería el test de alcoholemia al ingreso y la salida de los trabajadores. Restricciones del uso de vehículos. Solamente las personas que tengan autorizadas puedan utilizar estos ítems. Penalizaciones en caso de alteración al tacógrafo. Más estrictos controles sobre los datos del tacógrafo. Llevar un control respectivo de todos los ítems. Se van a establecer políticas y procedimientos para análisis de los datos del tacógrafo. ¿Qué más podríamos hacer? De acuerdo al hecho que ustedes han visto, ¿qué otros métodos de seguridad, de acuerdo a la situación que ha sucedido en ese accidente, podrían ustedes tomar? ¿Qué otro tipo podrían tomar de medida? Créanme que estos casos son comunes. Incluso cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa, van a ver que incluso los técnicos se escapan del área de trabajo. Esto mayormente sucede en los turnos de la noche. Van a ver, hasta incluso se duermen en horas de trabajo. Si ustedes no lo están controlando o fiscalizando, el problema es para ustedes, porque ustedes van a estar a cargo de ese personal. Y créanme que cuando ustedes son nuevos, van a ver que incluso lo van a querer subestimar. Y hasta incluso pueden ser que digan que no saben. Pero créanme que esto es algo que ustedes tienen que aprender a dominar, el tema del personal, de personas. Hay personas que son mayores que incluso no le van a hacer caso.
tienen que saber cómo tratar con todo tipo de personas. Y es importante también tener el control respectivo de su personal, más que todo. Créanme que es uno de los factores que más perjudica en una empresa. Dentro de este hecho que hemos visto como ejemplo, ¿qué medida ustedes tomarían de control para evitar que suceda de vuelta este tipo de accidentes? ¿Qué podrían tomar? Podrían poner un personal de seguridad que evite la salida de los ítems de la empresa. Un control de todos los ítems que salgan e ingresen a la misma empresa. Podría ser una. Establecer normativas de uso de los equipos. Podría ser otra. Levantamiento de lo que son los reportes de incidentes dentro de la misma empresa para evitar accidentes a futuro. Podría ser otra. Ustedes ya directamente tienen que ver cómo controlar y qué medidas van a utilizar para controlar, para evitar accidentes. Ahí entra lo que es lo que ustedes hacen, los reportes de incidentes, de lo que van a hacer. Se evalúa de acuerdo a los reportes y en base a esos reportes se hace un informe y en ese informe se aplica un procedimiento para la mejora de la misma empresa, como medida de control y de prevención de riesgo. Ahora sí. Y un ejemplo básico que le puedo dar va a ser el siguiente. Muchas de las cosas entran también por las mismas políticas que están dentro de la sociedad, en las instituciones públicas mayormente se da. Y son factores que perjudican la parte social. Y son factores que siempre se deberían tomar mucho en cuenta. Para aquello le voy a mostrar un video de tipo de casos que se suelen dar aquí en Santa Cruz. Vamos a ver. Seis horas para controlar el incendio en el supermercado Fidalga del... Voraz incendio en uno de los supermercados de la cadena Fidalga. ¿Cuántas clases de seguridad pasan desde el preescolar hasta el bachillerato? Vamos, generacionalmente. ¿Cuántas pasamos nosotros? ¿Cuántas pasaron nuestros padres? Muy pocas. ¿Cuán importante es en la construcción civil de un espacio como este el tema de la seguridad? Que tiene que ver con los accesos de desahogo, las salidas de emergencia, que tiene que ver con los extintores, que tienen que ver con la calidad de cables que se introducen para hacer el sistema eléctrico. ¿Cuánta importancia se le da a esos aspectos en Santa Cruz? De ahí vamos a lo otro, que ya el siniestro, que tiene que ver con las estaciones de bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos absolutamente desprotegidos por cuestión nuestra y por complicidad, por compadrerío, porque así somos en Santa Cruz. No, pero es amigo, no le vamos a parar su obra, ¿sabes qué? Déjalo pasar. Las fiscalizaciones son un montón de factores. Si nosotros empezamos a sumar, nos vamos a dar cuenta que el grave problema de Santa Cruz no está referido a la normativa, está al cumplimiento de la normativa. Y muchas veces no es por una corrupción económica, es decir, porque alguien coimee para que se le apruebe una obra sin que reúna todas las condiciones normativas, sino por compadrerío, porque es amigo, porque es primo de mi prima, por un montón de pavadas que gracias a Dios no nos cuesta lo que debiera costarnos como sociedad. Bueno, es momento de cambiar. El gran patrimonio de la sociedad cruceña es precisamente la amistad, que nos colaboramos. Lamentablemente se cruza esa línea delgada y pasamos de ser colaboradores a ser alcahuetes entre nosotros, de situaciones en las que no debiésemos ceder por un principio de bien común.
En eso radican los problemas. Un infortunio sucede, pero ¿qué son las medidas de seguridad? Minimizar la posibilidad. Es decir, que el margen sea menor de que suceda el siniestro. Para eso sirven las medidas de seguridad. La gente tiene derecho a opinar y tiene derecho a tener miedo. La tuti de esta ciudad. Andás en tu auto y te podés hundir. Opa, te traga la tierra esta ciudad. Vas a un súper y te podés arder. Te para un policía y podés terminar preso si no le das su coima. Esta es una ciudad peligrosa. Eso debemos asumirlo. Y como sociedad, ustedes han revertido cosas en la calle. Bueno, hagan una marcha en contra del alcalde, hagan una marcha en contra del gobernador, pues, para que haga cumplir la norma. Y la bandera de la alcaldía es el traslado de los mercados. Cuando hay problemas más fuertes aquí. Uno de ellos, ¿dónde está la sociedad de ingenieros? ¿Dónde están los arquitectos? ¿Dónde está la Universidad Gabriel René Moreno? Silenciada porque hay un compadrerío cómplice. Entonces pongámosle coto. ¿Cómo le ponemos coto? Yendo a la norma y diciéndole, ¿sabes qué, viejo? No dejo de ser tu amigo por criticarte esto. ¿Me entiende o no? Entonces somos nosotros los mismos causantes de esto. Cada vez es más caro decir la verdad, amable amigo. Porque los amigos se ofenden. Creen que uno está contra ellos y demás cosas. No. Una cosa es estar a favor de la gente y otra cosa es estar contra alguien. Y nosotros creemos firmemente en que hay que generar siempre un punto de inflexión en la opinión pública para transformar. Creemos en la transformación de Santa Cruz y desde Santa Cruz la transformación del país. En eso creemos. ¿Usted cree que Santa Cruz puede ser diferente al país y que puede liderar un cambio? La sociedad no transforma al individuo, el individuo transforma a la sociedad. Hay una zona colapsada en el tema del Urubó. Hay un alcalde que porque no le da la gana, no aprueba los puentes. Hay una empresa que quiere regalar un puente. Sí, porque tiene un negocio, quiere hacer un negocio con el puente, sin ninguna duda. Al tener un puente, un mayor acceso, va a vender más rápido sus lotes. Pero para poder hacerlo, necesita hacer el puente. Al alcalde no le da la gana, no hay un tema técnico con el alcalde. Porque los temas ecológicos se pueden sortear, sin vulnerar y generar un impacto ecológico. Pero sin embargo aparece un mole en el cordón. ¡Epa! ¿Cómo esto? Sin embargo, la franja de equipamiento entre tercer anillo externo e interno termina siendo cualquier cosa menos franja. ¡Epa! ¿Qué pasó? Entonces vivimos en un compadrerío pernicioso y en un silencio cómplice, del que yo particularmente no quiero ser parte. Pero esa es la realidad de esta ciudad, que ha confundido el compadrerío, la amistad, la fraternidad con el alcahueterío. Y yo no estoy de acuerdo. Si hay norma que establece desde la construcción civil lo que debe existir dentro de un local como ese, en caso de algún siniestro, ¿por qué no se cumple? ¿Y por qué se permite que funcione de esa manera? Como usted y yo no estamos educados, no nos introdujeron información de cómo deben ser las medidas de seguridad, no las extrañamos. Entonces, si ingresamos a un sitio, no hay una sola salida de emergencia, no hay letreros que nos marquen la salida de emergencia y no nos damos cuenta que no existe, porque no sabemos. Queremos cambiar la cuestión, ustedes lo pueden hacer, porque este país no funciona sin con presión. Ustedes hicieron que un código... Bien, ahí pudieron ver situaciones que se han dado aquí, incluso en Santa Cruz, como el caso del incendio de Fidalga, como otros casos también que se dan, que no se cumplen la normativa dentro de las construcciones mismas. Incluso hasta en la misma universidad van a ver que edificios incluso no están en las condiciones, fueron hechos, ni siquiera se utilizan. No sé si conocen del laboratorio nuevo, hay un edificio que nunca se inauguró y nunca se dio utilidad. Entonces son muchos factores que no se deben permitir y siempre se debe establecer también por qué causas, razones se han dado. Y es importante que ustedes conozcan la normativa de seguridad y las normas bolivianas que también se ejecutan y se deben ejecutar, porque hay muchas de ellas que no se ejecutan. Por ejemplo, el uso del tema de escaleras, en el tema de lo que es controles, en el tema de fiscalización de los extintores de seguridad, cuánto es el mantenimiento que se le debe dar, las vías de salida de los edificios, que no estén cerradas al momento que posiblemente haya un accidente en un futuro. Son normativas de seguridad que se deben cumplir. Y eso sí se debe tomar en cuenta. Bien. No lo quiero alargar más la clase de hoy. ¿Se ha entendido todo lo que se ha explicado o hay alguna duda? Todo claro, Teo. Bien.
Voy entonces a tomar asistencia. Enciendan su cámara, por favor.